¿Qué pasaría si un día despiertas después de haber estado en coma durante semanas, meses, y sientes que hablaste con un ser superior que te cambió la vida para siempre? Hoy, en Cree en Ti Podcast, tenemos un invitado muy especial al que le pasó algo así, pero él será quien nos contará toda su historia. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Dali, muchísimas gracias por haberme invitado acá, compartir esta experiencia como tú lo mencionas y creo que lo más importante es como llevar este mensaje después de todo ese proceso que hoy puedo decir que me levanté perfectamente. Bueno, y qué bonito que cuentes tu experiencia porque precisamente el podcast se llama Cree en ti y es como contar historias bonitas, historias positivas, historias de superación. Sí, Y yo creo que con lo que tú nos vas a contar hoy así es. es como una historia de resiliencia también porque Ujú, lograste salir adelante. Yo así quiero es. que primero le contemos a nuestra gente qué fue lo que te pasó. Pues mira, básicamente, como tú lo mencionas, estuve en un periodo de coma, casi fueron 2 meses. Estamos hablando que esto ocurrió en el año 2019. Yo venía de una crisis muy fuerte que no todos conocen y es que pues básicamente me quedé sin trabajo, pero eso implicaba muchas cosas que era pues no recibir un salario, deudas, esa mentalidad en la que tú te metes de necesitas trabajar y era una persona también muy joven, digámoslo así, ¿sí? ¿Sabes? Un poco acelerado en la vida. Y llevaba también un proceso que era el proceso de mi papá, que tenía cáncer. Entonces, cuando te vuelves también un cuidador de una persona sin trabajo y demás, pues empiezas también a que haya una manifestación en tu cuerpo, en tu vida, en tus emociones de estar hacia abajo, ¿sabes? Como que sientes que todo se derrumba. Y eso pasó en mi vida por ese periodo de año, más o menos entre el año 2019 Antes de pandemia. antes de pandemia. Entonces yo estaba sin trabajo, lo que hice fue como sintomatizar esas emociones, generé un grado, me acuerdo mucho que vivía con mucho estrés por no encontrar un trabajo. Eso era como mi mentalidad de necesito buscar un trabajo porque todo lo que está pasando, pues no me puedo sostener. Generé un grado de estrés muy fuerte en el que colapsé, pero esto se dio como momentáneamente, ¿sabes? Como que cada cosa que pasaba en mi vida iba sumando, como cuando te pasa a ti que las cosas como que de un momento a otro todo se te junta, pues eso me pasó a mí en ese año. Y yo manejo moto, entonces eso complicó aún más el que me llevara a un estado de coma de casi 2 meses, porque durante todo eso lo que se me explicó es que yo adquirí una bacteria en el ambiente, ¿sí? A David le tocó una bacteria en el ambiente manejando una moto. ¿Cómo Wow. entró? Pues no tengo ni idea, pero se alojó. Entonces, yo por ese entonces trabajaba en un medio de comunicación, hacía vacaciones porque era como lo que me sostenía después de, quiero decirlo, después de haber tocado muchas puertas y me decían no, pero era casi que yo llorando como, mira, necesito trabajar porque es que no tengo cómo sobrevivir y más con la situación de mi papá, de mi familia en un estado de cáncer, pues se te vuelve como, ¿sabes? Como necesitas hacerlo. Claro. Y es más duro que te digan que no, Mm. ¿sabes? Tocar las puertas. El caso es que, bueno, a hoy en día, después te lo contaré, lo entendí por qué sucedió, pero yo, después de ese momento de recibir como esa bacteria, empecé a colapsar. Más sin embargo, yo no sabía que eso estaba pasando en mi cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿Cómo te sentías? ¿Qué sentías? exacto. Entonces yo trabajaba y empezaba a sentirme sin aire. Me costaba subir escaleras. En ese entonces trabajaba en un medio de comunicación y era como, pues, una montañita llegar hasta allá. Y me costaba caminar, hablar, me sentía pesado, débil. Pero de un momento a otro empecé a quedarme sin oxígeno, ¿sabes? Como me costaba respirar en las noches, como que me tapaban la nariz y no respiraba, entonces empezaba a respirar era por la boca. Hasta que un día me acuerdo que llegué de trabajar y tenía un dolor en el pecho que no te imaginas. Era, no sé cómo explicarte, pero un ardor, como si me hubiesen pegado un puño durísimo y me doliera. Entonces yo me fui a donde mi papá a cuidarlo, porque era básicamente como mi día a día era trabajar y salir a cuidarlo. Y me acosté con él, estábamos ahí y él me puso como la mano en el pecho. No sé por qué razón, nunca lo hacía, pero ese día sucedió así. Tenía que hacerlo. Sí, exacto.
Y él me puso la mano en el pecho y me dice, usted tiene el corazón demasiado, pero agitado, está palpitando muy rápido. Y yo, sí, papi, es que me siento muy cansado, he venido así. Y a mí se me da como por mirarme y tenía todo esto, pero morado, como si me hubiesen dado de verdad un puño durísimo, pero era así, todo esto. Y yo le dije, es que me siento mareado, sin fuerzas. Y él me tocó y estaba frío. Y me dice, vámonos ya, pedimos un carro y llegamos a la clínica. Y yo cuando entro entré como en un shock porque la enfermera ni siquiera, o sea, fue como que me pusieron, esto se llama tomarme los signos vitales y estaba desaturado la saturación. Ok, Y ella inmediatamente lo que hizo fue llamar a un médico, pero de ese choque que yo estaba como, ¿qué está pasando? Sentía que estaba era en modo piloto automático. ok. Y de ahí todo fue como rapidísimo. Entonces, estaba a punto también de que mi corazón dejara de latir porque estaba desaturado, no tenía oxígeno. Me acuerdo tanto que me llevaron como un cuarto aparte, bajaron dos médicos, bajó la médica que me vio y me dijo, a él hay que entubarlo ya para salvarlo porque tiene los pulmones demasiado inflamados y se le pueden estallar. Pero, ¿sabes? Yo me sentía como bien a la vez porque yo decía, no puedo creer que esto me esté pasando. Ok, eras consciente de todo. Exacto, porque yo pensé que con todo el diagnóstico que estaba recibiendo, pensé que tenía que estar como era, como sabes, como en la inmunda, como Ujú. mal, o sea, vuelto Total. nada. Y yo me sentía bien, pero era porque yo estaba como en un modo automático. Y de ahí, pues me vieron como los médicos, me hicieron como todos los procedimientos necesarios y eso fue como en una hora donde es que ni siquiera me pudieron hacer algo porque yo ya estaba, me estaba yendo, ¿sí? Y tomaron la decisión de entubarme, llamaron a mi papá y le dijeron, tienes que despedirte de él porque lo vamos a entubar. Wow, qué Y tengo fuerte. tanto recuerdo de eso que me acuerdo cuando me están metiendo el tubo y agarré a mi papá porque me está ahogando. O sea, esa sensación de que te meten el tubo y de que no podía respirar, yo lo único que hice fue como un "Ah", y ahí quedé. Y pues ahí ya fueron 2 meses donde todo el proceso, pues seguramente te lo voy a seguir contando. Me atacaron más bacterias. O sea, em, eso, las bacterias fue por claro, el fue momento. una, digamos que una bacteria que agarré manejando moto. Ok. Pero cuando ya entro en un estado de donde me tienen que entubar y demás y me llevan a la UCI, ahí todo más se complica. Entonces, bien sabes que cuando uno está en UCI o has escuchado, le dicen que es como un nido de bacterias, porque son bacterias que incluso pueden llegar a ser letales, que eso fue lo que me pasó a mí. Ok. Como estaba en un periodo, digámoslo así, como de observación, a ver cómo reaccionaba, yo me empecé a complicar. Entonces, adquirí dos bacterias más que fueron letales para mí. Empezaron a hallarme páncreas, hígado, una se arrojó en torrente sanguíneo, médula espinal, y pues eso complicaba más mi estado de poderme como, digamos, salvar, de poder volver a estar bien. Y pues de ahí, digamos que ese periodo, pues yo desconozco porque no sé qué realmente pasó en el tiempo durante yo estaba en esta cama en la UCI, pero cuando despierto fue muy bonito porque, bueno, yo lo llamo bonito porque me sentí como que me volví a conectar, pero habían pasado casi 2 meses. Meses. ¿Y qué te Y mi dijo tu papá, familia? yo lo que le dije a mi papá, papi, ¿qué pasó ayer? Y mi papá, me acuerdo tanto que él quedó en shock. Mi papá, quiero decirle a mi gente, es que era mi mejor amigo, o sigue siendo porque estamos comunicados desde otro plan. Y él no supo qué responderme, él se le aguaron los ojos Ay, no. porque yo pensé que solamente había sido lo de ayer y había pasado un Dos montón de meses. tiempo. Y Ajá, con todo lo que te pasó exacto. ahí. Sí, mira, me cuentan, porque evidentemente pues yo no era consciente por el estado en el que estaba, a mis hermanos y a mi mamá, bueno, a mi papá y a mi mamá le dijeron que yo ya tenía, que ellos tenían que empezar a hacer las vueltas funerarias porque los médicos creían que yo no me podía salvar debido pues al ataque que yo estaba recibiendo pues en ese entonces en la UCI. Entonces, eso para mi papá fue, ¿sabes? Muy duro. Sobre Eh, todo lo que él estaba viviendo claro, también. pues imagínate una persona que está viendo a su hijo que se está muriendo y que también tiene cáncer. Entonces, él es muy fuerte, bueno, era muy fuerte. Y después de ese proceso que yo me despierto, pues fue más duro todavía,
porque no volví a ser el mismo. O sea, no volví a ser el mismo. Hoy que ya tengo 40 años, evidentemente he aprendido esa experiencia muchísimo, se me han revelado muchas cosas y digo, tuve que pasar por muchas cosas para aprender a ser lo que soy hoy, ¿sí? Pero la recuperación fue muy dura, yo no tenía fuerzas, o sea, era como, no sé, una telita, a Y mí flaco, me imagino. horrible, mira, perdí peso un montón, demasiado flaco. Tú eh, entrenabas antes, ¿Ah? ¿no? Antes de que te pasara eso, te entrenabas ya, Claro, me entonces imagino. ese cambio de rutina, de poder entender que no era el mismo, era muy complicado para mí, porque de alguna u otra manera, a pesar de que había vivido como esta experiencia, era consciente de que ya no podía tener como la misma rutina que tenía antes, ¿sabes? Y sobre todo que los médicos te empiecen a dar diagnósticos en los que tú dices, ¿cómo voy a salir? O sea, volveré a ser el mismo, eh, volveré a hacer esto, volveré a ver a estas personas o dependeré de esto, porque los diagnósticos fueron muy severos conmigo, ¿sabes? El aprender a convivir primero con eso, que empezar a quitarme esas 3 bacterias que había adquirido, fue muy complicado porque los medicamentos eran muy fuertes y yo vivía vomitando hasta el alma, Uy, completamente. El dolor de cuerpo que sentía era horrible. Yo sentía que me pegaban todos los días y sobre todo la mente conmigo fue una mala pasada, ¿sabes? Yo entré en una depresión y yo creo que yo no dejé de dormir a nadie de los pacientes que estaban ahí en la UCI y todo esto, porque yo lloraba, me la pasaba llorando, era ujú. literal, y hacía escándalos y me volvía como rebelde. Yo no sé si era producto de todo el trance, el choque que tuve, eh, pero yo no me soportaba. Pero hoy te lo digo, era por el miedo que tenía de afrontar, evidentemente, todo lo que iba a venir conmigo. Okey, ¿y qué venía? ¿Qué venía? Pues mira, ha pasado 19, 20, 21, 22, 23, como 5 años, 6 años, y aprendí de todo eso a fortalecerme emocionalmente. Durante este periodo que estuve de eso, pasaron milagros en mi vida. Volver a creer en mí. Porque primero, para no hacer el cuento muy largo, porque es muy largo, yo tuve una conexión con Jesús, con Dios. Ahí aprendí que no soy religión, sino soy espiritualidad, respetando evidentemente todas las personas que tienen sus doctrinas religiosas, pero es el mismo Dios, somos uno, somos todo. Y a mí durante ese periodo de coma se me revelaron muchas cosas que hoy se me siguen revelando, entendiendo, como que las voy descifrando, ¿sabes? Primero, yo siempre recuerdo un túnel de colores, no sé, como cuando pasas por una fiesta y que son colores así, eso me pasó a mí. Yo siempre le comparto a la gente, esto es como la tercera vez que lo comparto porque siempre lo hago en espacios donde yo me sienta seguro, y es que a mí me encanta la música, me apasiona muchísimo. Y cuando estaba en eso, a mí se me reveló Jesús, pero mi Jesús era un Jesús que no me rescató, me sacó de una rumba en donde yo estaba tocando. Okey. Entonces yo estaba con un grupo de personas felices de todo y me sacó y me senté con él a hablar y él me dijo, no es tiempo de que te vayas. Y yo, no, sí, yo me quiero ir contigo. Yo me acuerdo que le dije, no es tiempo de que te vayas. Y me acuerdo que me le recosté en su hombro y ahí fue donde me desperté. Guau. Ahí me desperté y es muy bonito porque todo lo que he vivido en ese sueño, de ese periodo que estuve en coma, hoy lo estoy manifestando. Esa playa, que donde yo estuve en eso, es algo que yo tomé mis últimas vacaciones y estuve en Río de Janeiro. Tal cual como estaba en el sueño, fue tal cual como me Lo que sucedió. viviste. Ajá. Ay, Y se me manifiestan muchas personas parecidas a esa persona que yo vi en el sueño, ¿sabes? Tuve una conexión con los ángeles. Yo siempre he querido a los ángeles. Son mis guerreros, mis batalladores. Pero cuando estuve, por ejemplo, en eso, a mí se me revelaron 2 personas importantes que fueron enfermeros. En la historia es que estos 2 enfermeros nunca trabajaron en esa clínica. Entonces, una primera enfermera fue la que me rescató como de la depresión, porque yo lloraba mucho y como no te dejan acompañar en las UCIs, no pueden entrar como tus familiares, es muy pequeño las visitas que tienen, yo me deprimía mucho y ella llegaba a abrazarme y me sumaba siempre el brazo, se llamaba Kelly. Y yo con Kelly era Kelly, llegaba y lloraba conmigo, llorábamos y me decía, vas a salir de esto, vas a estar bien, mira, yo tuve un hermano que pasó casi por lo mismo y salió adelante y ella me llenaba siempre de ánimo.
te van a cambiar de habitación, ya hay una disponible porque la clínica no tenía habitación. Entonces yo me la pasé mucho tiempo en la UCI y se desocupó una habitación. Me acuerdo el último día, me dijo, mira, se desocupó una habitación. Y adivina dónde queda esa habitación. Y yo le dije, no, no tengo ni idea. Me dijo, es la única habitación disponible frente a la capilla del Señor de los Milagros. Wow. Y efectivamente, me trasladan a la habitación y era la única habitación disponible que quedaba porque esa clínica no le cabía a nadie más y era siempre a la entrada de la iglesia, en la capilla del Señor de los Milagros, la única habitación. Después de eso iba un enfermero a tocarme guitarra. Yo no sé de él Ajá. dónde saca la guitarra. Y entonces él me decía, le dije, me encanta porque yo soy como artista, ¿sabes? Me encanta la música, bueno, todo lo que tiene que ver con esto de mi carrera, teatro y demás. Y él me decía, no, a mí también. Y me iba a tocar y todo eso. Después yo en la visita que pasaban los médicos, empecé a preguntarles por ellos y nunca trabajaban en nunca, nunca. Casi Por, fueron dos sí, angelitos. siempre. Fueron dos ángeles que recuerdo su fisionomía, todo, me ¿Y cómo cambiaban. eran? ¿Cómo lo veías? Mira, Kelly era, me acuerdo que era una mujer de pelo corto, em, pues como trigueñita, tenía un tatuaje acá y era una persona que me daba siempre tranquilidad, porque ella siempre me sobaba el brazo, tenía gafas también. em, pero lo que más me gustó de ella es que me hizo sentir como si yo fuera su hijo, Mm, ¿sabes? Entonces para mí era como la Virgen María. Esa fue ok. mi similitud. Y el otro chico, pelinegro, pero así súper como corridito, delgado. Con él me pasó y es que él tenía que bañarme, sacarme la sonda que tenía. Él fue como más de cuidado, ¿sabes? Y para mí él fue como el niño Jesús, ¿sabes? Entonces, em, esas dos personas para mí nunca las voy a olvidar. Y mira, yo en medio de mi trance que tenía, les preguntaba a los médicos y me decía, es que no trabaja aquí. Wow. Y quien me consiguió la habitación fue Kelly. Ni siquiera era que los médicos habían, hay una habitación disponible, se la vamos a dar a David de los Ríos, no sé qué. No, fue ella. Ella me dijo, yo te conseguí una habitación y esa fue la habitación que yo encontré. Y ahí, esa habitación, me encantaba porque yo todos los días me levantaba, escuchaba la palabra, cantaba, todo ocurría, Tranquilidad. claro, y tú la vieras, yo tengo fotos y demás, todo era como, como un bosquecito y solo se veía la capilla. No había ninguna otra habitación enfrente de eso. Entonces entendí el mensaje de la espiritualidad, de Dios en mí obrando a través de estas personas. Y bueno, de ahí ya empieza un proceso también súper complicado que fue mi recuperación. Yo te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo estuviste en UCI después que despertaste? Y en recuperación en O la sea, clínica. estuve casi 2 meses en UCI, ¿no? De ahí pasó y estuve casi mes y medio más para salir de la clínica. O sea, casi que fueron como 3 meses larguitos. Casi 4. Ajá. Y la recuperación también fue complicada porque a mí me afectó mucho el que mi papá tuviera cáncer, ¿sabes? Aunque fue una persona muy fuerte, yo a él lo veía doblegado al verme en el estado en que yo estaba, ¿sabes? Y sobre todo porque llegaban las enfermeras y yo no tenía fuerza de nada. Entonces, a mí me tenían, yo perdí la movilidad en las manos, todo fue otra vez terapias por el choque hiperbólico que sufrí, porque los músculos, el choque que sufrí fue fue tan fuerte que mi sistema nervioso colapsó. Entonces, todo eso lo perdí, todo, todo, todo. Entonces, volver a que me dieran la comida, me sacaran a caminar. Bueno, creo que eso hace parte todo de una recuperación, porque pues evidentemente un choque muy fuerte Claro. em, hay que hacer. Pero más fuerte era ver a mi papá y que los médicos me siguieran dando diagnósticos mucho más fuertes. Y yo le pedí a los médicos que cada diagnóstico, si yo empeoraba o algo así, me lo dieran a mí, Y no a tu papá. nunca a mi papá. Y eso Mm, fue casi que un pacto con los médicos donde yo les dije, todo díganmelo a mí, no a mi papá. Entonces, cuando llegaban los médicos, era muy incómodo porque mi papá estaba cuidándome y yo sabía que me iban a decir algo y no sabían cómo sacar a mi papá de ahí. Entonces, se las ingeniaban porque de verdad también los médicos fueron como muy cómplices conmigo para que él no sufriera, porque le decían, mi papá está en estado de cáncer, o sea, no, no puedo, ¿sí? Y yo me metí al baño, o sea, él salía y
en verdad los médicos eran muy cómplices. No, vamos a ponerle esto, una inyección a David, no sé qué, por favor te retiras. Y ahí yo recibí un estado también, un diagnóstico que podía tener meningitis. Entonces me hicieron una prueba de la médula donde me metieron una aguja así Guau. y te pones como en posición fetal y no te puedes mover porque puedes llegar al punto de que puedes quedar inválido por algún movimiento. Yo también tuve como ese diagnóstico de que no iba a poder volver a caminar por el choque que había tenido. Los nervios habían colapsado, entonces las piernas las tenía como, no tenían fuerza. Todo estaba oscuro. Sí, todo. Y más oscuro era yo qué iba a hacer, ¿sabes? Porque estaba en un pedestal, estaba como en un castillo que sentí que todo se derrumbó para mí, ¿sí? Y recibir esos diagnósticos, yo recuerdo mucho que era, mi papá salía y los médicos me decían, y yo me iba al baño, lloraba, pero literal era que me agarraba y se me salía el alma llorando y salía y a mi papá era como, no, papi, pasó esto, no sé qué. Y así lo mantuve hasta que yo salí de la clínica. Pero todo eso que les cuento me sirvió para hoy darme cuenta quién, quién estaba conmigo, ¿sabes? Quiénes eran amigos, Mm. quiénes me acompañaban de verdad. En ese entonces yo trabajaba en un medio de comunicación en donde era reportero de entretenimiento y bien sabes que en este medio pues te acompañan muchas personas que se encargan del entretenimiento, jefes de prensa, que vas a este evento, que vas a este otro. Y yo en ese entonces también sentía que tenía un grado de madurez, perdón, de inmadurez en donde me dejaba llevar por eso. Entonces el David de antes de hace como 6 7 años, pues vivía acompañado como de 30 20 personas y va a sonar un poco como, no sé cómo llamarlo, pero era como, ¿sabes? Que yo creía que eso era un mundo perfecto Mm. y que era como, ay, ¿sabes qué? Soy el mejor. Ay, nada va a pasar conmigo. Todo está perfecto, tengo todo. Y realmente no era así. Mm. Cuando sucede eso es cuando me doy cuenta, mira, ¿Quién es quién? ¿Quién está contigo? es que nadie me felicitó de las personas a las que yo les hacía cosas como decía, saben de mi historia ni siquiera, hola, ¿cómo estás? Mm. 5 o 6 personas que todavía las recuerdo me fueron a ver, Mm. ¿sabes? Mi jefe, me llevaban peluches, Mm. eh, no comida, me alimentaban, me mandaban oraciones, oraban conmigo, personas muy bonitas. Y eso sí lo recuerdo perfectamente, que fueron contados con los dedos. Eso también me ayudó a hacer un filtro para saber hoy en día quién me acompaña, ¿sabes? Para no ser el mismo de antes de tan inocente con las personas, de entregarlo todo y no ponerme yo en prioridad siempre. Eso aprendí muchísimo. A ser más selectivo. Exacto. A ponerle filtro a todas las cosas que hoy en día, gracias a eso, es que hoy tengo un filtro mucho más selectivo y soy mucho más fuerte, ¿sabes? Entonces, pasó todo esto, pero fue más duro todavía que salgo de la clínica y mi papá entró en metástasis, Guau. ¿sí? Entonces, mi papá se llamaba León, yo me llamo León, muchos desconocen que es mi primer nombre, pero hoy en día honro ese nombre porque es lo que me ha permitido ser y ser fuerte. Mi papá, siempre le digo a la gente, mi papá hizo un cambio, porque el que se tenía que ir era yo, Mm. ¿sí? Durante todo ese proceso, él siempre fue muy dadivoso y honraba a su Padre Eterno, que es una costumbre, es como el Padre Sagrado de Nariño, soy pastuso, entonces él era su Padre Eterno y siempre nos inculcó eso. Y yo siento que él hizo ese cambio, como Mm. que en su oración, en su devoción, en su fe, siento que él dijo como, ¿sabes? Eh, llévame a mí y deja a David viviendo. Mm. Y así ocurrió. El amor de los padres, Ay, ¿no? no, total. Mi papá es que me da ese cambio, yo se lo agradezco, pero a veces me lo confronto, porque me hace mucha falta. Mi papá era mi mejor amigo y era su consentido. Entonces, entender que entré en un proceso de metástasis y yo apenas me estaba recuperando, entrar a una funeraria donde yo ni me podía ni sostener Mm. y recibir otro golpe emocional que fue la partida de él, pues para mí fue como, mira, se me acabó el mundo. ¿Cómo fueron esos días para ti? Mira, fue súper, ay no, es que siento que se me desgarra el alma, porque yo siempre fui el protegido de él, ¿sí?
a pesar de que ya tengo 40 años, yo sé que si él estuviera vivo seguiría siendo su consentido, el que nadie lo puede Su tocar. chiqui. Sí, nadie lo puede tocar. Y desprenderse de esa imagen y empezar a creer en mí, a poder levantarme de nuevo. Yo tengo unos hermanos, tengo a mi mamá que la adoro y es mi tesoro también, pero sabes que siempre hay como una afinidad con alguien un poquito más porque te consiente más, te alcahuetea más. Y mi papá era tal cual verme a mí, divertido, le encanta la fiesta, chistoso, también fuerte. Y ese proceso de salir de este diagnóstico de más y ahora vivir el de mi papá, No. pues mira, yo no tenía ni cabeza para nadie. No, es que ni Te- siquiera sabía qué era lo que estaba pasando como del mismo choque. Ya cuando empiezo a sentir la ausencia, ahí es cuando digo, Dios, era un vacío que me daba que nadie lo confortaba. O sea, ninguna palabra, ningún mensaje, ninguna llamada. Pero en todo el proceso entendí el poder de Dios, ¿sí? ¿Y para qué te estaba preparando Dios? Exacto, Porque a veces a uno le pasan cosas y uno dice, total, ¿por qué a mí? total, No, mirarla de otra sí, forma y ¿para qué me está así, pasando esto? así es, para que me está preparando. Entonces, bueno, yo comienzo a vivir ya como a recuperarme y empiezan a suceder cosas, cambios en mi vida, ¿sabes? Empiezo a conseguir trabajo, pero la ausencia de mi papá siempre está ahí. Hoy, que han pasado ya 5 años desde que él trascendió, está en otro plano, ya lo vivo desde otra manera, ¿no? Desde honrar su presencia, la gratitud, agradecerle, porque sí sé que fue un cambio. O Mm. sea, sí sé que él dijo que David se quede y yo me voy, pero lo he aprendido también a manifestar, a escucharlo. Él me habla en mi cabeza, a sentirlo y no solo a él. Después de todo eso que viví, yo no sé si suena muy loco, pero me conecto con la gente de otras formas. Yo estoy en un mundo que aunque a veces a la gente le parece, este man está friki, entiendo la energía, ¿sí? Entiendo que no estamos solos, pero eso solo te lo da una experiencia que te permita irte y volver, Total. ¿sí? A veces no creas, yo me confronto y digo, bueno, doy mucha información y esta gente queda como, este man, ¿qué le pasa? Pero es porque es información que me llega a raíz de todo eso que sufrí este episodio, me he vuelto muy espiritual, pero no quiero decir espiritual, un espiritual agradecido, ¿sabes? Como no fanático, Ok. ¿sí? Respetando todo lo que envuelve la religión y la espiritualidad, pero mi espiritualidad entiendo el poder de Dios y de Jesús a través de mí, ¿sí? Para mí Jesús, Dios, de esto que recibí es música, diversión, estar aquí, utilizar estas herramientas, porque yo no sé a quién le vaya a llegar esto, ¿sabes? Y eso me permitió creer y poder afianzar mucho más cosas en mi vida. Eh, las estoy trabajando porque no ha sido fácil, a pesar que ha pasado mucho tiempo. Yo quedé con muchas secuelas, sobre todo cognitivas, que con el paso del tiempo me he dado cuenta que me cuestan más, ¿sabes? La memoria, por ejemplo, es una de las cosas que empecé a sentir a esta edad y me falla mucho, se me olvidan muy rápido las cosas, Ok. pero es a raíz de esas secuelas que me explicaban que paulatinamente eh, iban a suceder, porque el choque que tuve fue tan duro que pues evidentemente a futuro iba a estar como ya sintiendo un poquito como lo que me iba a suceder. Pero aún así, mira, yo sigo valiente, sigo divirtiéndome, sigo con mis sombras, con mis oscuridades, porque aprendí de eso a vivir mi experiencia de vida, sin prejuicios, sin cuestionarme. Me alejé de muchas cosas del mundo del entretenimiento, que a pesar de que sigue siendo mi fuerte, a pesar de que me sigo moviendo en mi trabajo en eso, le doy otro enfoque y es trabajarlo con propósito, Mm. ¿sí? Porque eso me lo dio, esa experiencia. Y yo te quería hacer esa pregunta, ¿cuál crees tú que es tu propósito ahora después de todo lo que has vivido y lo que pasaste? Pues Tu mira, propósito de vida. descubrirlo ha sido muy complicado porque no es tan fácil como parece, ¿sí? Eh, siento que mi propósito es impactar vidas e impactar almas, pero aunque suene muy loco, lo puedo hacer desde mi trabajo, pero es siendo un agente de cambio, siendo líder en lo que yo me visualizo, ¿sí? Hoy entiendo que tengo que estar donde tengo que estar porque es que tengo que vivirlo, Mm. tengo que aprender. em,
como te contaba, me alejé de muchas cosas del entretenimiento que respeto muchos colegas que lo hacen porque también es una labor, porque también es un proceso, es a lo que se dedican, pero mira, ni que yo me alejé mucho de cosas que me afectaban y que me quitaban paz y tranquilidad y energía, porque eso también es otro momento de mi vida en el cual hoy estoy en mi vida y es que para mí la energía suma y mi energía es sagrada, Sagradísimo. sagrada. Entonces, descubrir ese propósito no es tan fácil para mí porque me encantaría saberlo ya. Tengo algo me resuena y es, tienes que impactar, tienes que hacerlo, pero confrontarme con el mundo en el que vivo es muy complicado porque tengo que vivir unas realidades en donde, eh, aunque no me definen, impactar y poder, tengo que hacerlo a través de seguidores, de estar constante en redes sociales y eso yo lo aprendí a filtrarlo y como alejarme un poquito de eso. Yo te puedo decir que mi propósito es ese. ¿Cuándo, cómo, dónde, cómo va a suceder? No tengo ni idea, pero estoy trabajando en ello. El David de antes al de hoy ha cambiado mucho por eso, ¿sabes? Mi propósito puede estar en la música. Estoy estudiando para ser DJ porque es que yo a través de la música, más que una rumba, es poderle tocar a la gente fibras en mi carrera, lo que hago en televisión, en los directos, yo más que sentir sed de fama y figurar, hey, no sé qué, no, yo quiero que la persona que se me acerque aquí, quiero abrazar, quiero decirle, estás conmigo, quiero chocarlas, quiero que sienta que no está sola, porque es que yo ya lo estuve. Entonces, cualquier palabra, cualquier momento, eso es vivir con propósito, más que tener sed de fama y estar figurando y todas estas cosas que son válidas porque cada persona lleva su proceso, su vida, su universo, pero es diferente al mío, ¿sí? Yo ya me desligué de eso. Si llega, chévere, pero para mí no me define, ¿sí? Y ya tienes un propósito claro. Entonces, si llega chévere, pero ya Sí, tienes el total. propósito y van a haber más personas que van Exacto. a poder escuchar tu testimonio Así y a es. las que tú también vas a poder ayudar, porque Exacto. ya tienes el propósito claro. Sí, pero no sé cuándo vaya a suceder. Claro. Entonces, ni sé cómo. O sea, eso es una vaina muy dura porque todos los días me levanto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego hasta aquí? ¿Cómo lo trazo, sabes? Entonces, me siento seguro, pero trabajarlo no es fácil. Claro, bueno, yo no había mencionado un poco sobre tu trayectoria, pero quiero contarles que David es un periodista de entretenimiento muy reconocido acá en Colombia. Mira, me dices eso y yo, de verdad. Claro que sí, trabaja en un medio de comunicación muy importante y ha trabajado también en otros medios también importantes que lo han forjado en su carrera y además también está haciendo como pinitos en ser Sí, DJ. Mejor dicho, tú tienes el arte en las venas, en la sí, sangre. sí, desde chiquito. Y creo que también soy porque de donde yo vengo, siempre desde chiquito fui inculcado en trabajar por la música andina. Entonces, para mí, las Me tamboras, encanta. las zampoñas, las quenas, ese amor por mi carnaval de negros y blancos, desde chiquito siempre fue Es que lo inculcado. tienes. Sí, intrínseco. Entonces, a mí la música, a mí la gente a veces me cuestiona mucho porque me dicen, es que solo vives de fiesta, es que solo estás, bueno, ya no lo hago constantemente porque ya el cuerpo a los 40 años tampoco es el mismo, y más por todo lo que pasa, entonces también ya me canso más rápido. Pero para mí la música es un desahogo, ¿sabes? Es poder soltar. Y lo vine a descubrir ahora con 40 años, pero entendiendo lo que me había pasado hace 5 años en ese sueño, donde Dios Jesús me rescató de un coma y yo estaba tocando, ¿sabes? De un momento a otro, mira, fue que algo me dijo, métete a estudiar eso. Y yo tenía Que dos oídos izquierdos porque empecé y cada vez que voy soltando más y encuentro que también es una pasión. ¿Dónde me va a llevar? Mira, no tengo ni idea, porque lo más valioso para mí es disfrutar mi presente ahora. Lo disfruto ahora. Quizás más adelante te invito a un toque y bueno, claro. No, pero mira que soy consciente un poco porque he conocido historias y a mí algo me pasó también, el arte sana. Para total. mí el arte ayuda a sanar, ya sea escribiendo, ya sea con música, ya sea dibujando, coloreando. El arte sana. Claro, pero depende cómo lo utilices, ¿sabes? Depende ese propósito, Sí, porque hay muchas personas que lo utilizan con otros fines. Respetable. David no lo comparte. Yo soy una persona artista, pero trabajo mi arte desde el propósito. Entonces, el hecho de que yo toque música no significa que nos vamos a pegar la parranda, que lo podemos hacer. Por ejemplo, yo te toco aquí, armamos la parranda y chévere, y unos traguitos y demás. Pero mi propósito más que eso es llegarle a la gente a través de tocar fibra, ¿sabes? mm, Ponerle esa canción que, pucha, te pone a recordar a esa persona que estuvo a tu lado. Bueno, no sé.
eso es para mí como mi forma de trabajar y de llevar la vida. Ok. Bueno, ¿qué mensaje le dejas a las personas que tal vez estén pasando por un proceso muy difícil y vean todo oscuro? Están en ese proceso donde ven oscuridad. ¿Qué mensajes le das para que puedan tener un poquito de esperanza? Pues el mensaje, yo creo que más importante que lo tienes aquí es creer en ti. ¿Cuesta? Sí. ¿Mucho? No lo sé, porque cada quien lo vive en su proceso, en su universo, ¿sabes? De mi parte, te puedo decir que creer en mí es lo que me ha rescatado después de tener esa oscuridad y esa adversidad. Pero a las oscuridades y a las adversidades también hay que amarlas y aceptarlas. Si yo no hubiese aceptado hoy en día lo que me pasó, no soy lo que soy ahora, ¿sabes? Si yo lo cuestiono, si yo tuve un trauma, si yo tuve algo que me afectó, yo, David, eh, no sería la persona que hoy me he fortalecido. Yo entiendo el dolor que muchas personas pueden atravesar por cosas que llega a su vida, inevitables, pero he aprendido, el mensaje es aprender a amar esas oscuridades, a respetarlas, porque es que somos luz y oscuridad, y sin esa oscuridad no podemos ser luz, ¿sí? Entonces, es eso, y sobre todo a tener coherencia con lo que dices y con lo que haces. Esa es una palabra clave en mi vida. Yo aquí no soy la Madre Teresa de Calcuta, ni el Papa, ni cualquier otro sensei espiritual, pero sí soy coherente con lo que pienso y con lo que digo, ¿sabes? Yo no puedo estar aquí hablando de esto si salgo detrás de la puerta y voy a estar hablando del vecino, ¿sí? Ser coherente en tu vida, en lo que te gusta hacer, en lo que te gusta opinar con los demás. Si vas a hablar, que sume y que no reste. Eso es otra enseñanza que aprendí de todo eso, ¿sabes? Porque la sociedad está muy expuesta a generar prejuicios, estigmas y demás, y a estar hablando sin tener como un como un argumento de lo que le puede estar sucediendo a otra persona. Entonces, yo siento que esa palabra envuelve con esa coherencia. Pase lo que te pase, tienes que salir adelante, solo o con compañía. En mi caso, yo lo hice solo. Por eso amo a mi soledad, amo a Dios y al universo que fue el que me sacó. Y no hay que enfrascarse y generar como tengo que estar rodeado para poder salir adelante. Yo lo puedo contar, yo salí solo. Yo creí en mí solo, pero es porque me fortalecí con muchas cosas, con herramientas, con entender que Dios es todo en mí, entender que las personas que llegan a mí llegan para ayudarme y sostenerse. En este mundo sostenerse también no es fácil, y más cuando vivimos en un mundo demasiado complicado en donde hablan de tu vida con tan simple un comentario que te pueden llegar a destruir. Hay que sostenerse. Y así estés solo, vas a encontrar en el camino personas que llegan a tu vida y te sostienen y les puedes contar muchas cosas. Y nada, también amarse. Esta teoría del amor propio, aunque suene muy clichésuda, es muy cierta. Ponerse en prioridad de las cosas, saber poner límites. Ay, no, qué mensaje tan No, bonito. ya se acabó todo, ya me regué todo esto. Qué mensaje tan bonito, de verdad que, y qué historia, ¿no? Yo pues la conocí un poco por un post que tú Sí, siempre pusiste lo y yo, celebro cada 5 de septiembre. 5 de septiembre. Sí, Septiembre es un lindo mes, porque sí. nací yo también. Ah, No, pero sí, septiembre es un mes, el mes del amor, de la sí, amistad, un mes muy bonito. Y a mí me impactó mucho y pues mira, ahora que conozco más la historia, pues de verdad que te admiro un montón muchas y sé gracias. que Dios, el universo, la Así vida te es, tiene aquí con un propósito y vas a seguir impactando a más personas así es. positivamente con ese testimonio tan bonito. Entonces, muchísimas gracias por venir aquí a creer en ti. No, muchísimas gracias a ti y nada, espero que esto que estás haciendo tenga muchas bendiciones, te lo mereces y que este pedacito que compartí contigo seguramente alguien lo va a ver y va a tomar algo positivo. Aprender que detrás de una sonrisa también hay oscuridades y luz, pero de eso se trata la vida, vivirla con su experiencia. Así es, después de la tormenta viene la calma y después de esos momentos de oscuridad viene la luz y viene de pronto el mensaje positivo que Dios, la vida, el universo quieren dejarte a ti y por eso de pronto te pasan cosas. Así que gracias a ustedes también por estar aquí viendo estas historias tan bonitas que contamos en Cree en Ti. Nos vemos en una próxima.